Hola, ¿qué tal? Nuevamente en esta clase vamos a aprender a cómo crear e insertar tablas de contenido e ilustraciones utilizando la pestaña referencias en un documento de Word. Para eso entonces podemos observar en mi documento que yo tengo creado una investigación. Vamos a observar entonces mi investigación tiene títulos, tiene una introducción, tiene un título principal, tiene un subtítulo y tiene pues títulos más pequeños, ¿verdad? Entonces, y por último tiene una conclusión y la fuente de consulta de donde yo saqué toda esta información. Para comenzar, entonces vamos a crear una tabla de contenidos. Para eso, como les decía, necesito yo tener colocados los títulos principales y los subtítulos que voy a utilizar en mi documento. Una tabla de contenido es como crear un índice, solo que en este caso Word me va a detectar automáticamente todos los títulos que yo tengo. Para eso entonces vamos a ir la versión de mi Microsoft Office es 2016. Dependiendo qué versión ustedes tengan, entonces en la pestaña va a cambiar un poco el nombre. Pero en mi caso vamos a ir a la pestaña Inicio. Y luego, como podemos observar aquí en la parte superior de nuestro documento, tenemos todos los estilos de formatos de texto que están automáticamente prediseñados en Word. Para ir formando nuestra tabla de contenido, vamos a iniciar con introducción y vamos a seleccionarla. Vamos a colocarle que este va a ser un título principal, un título 1. Como también la computadora sería mi título principal de toda la investigación, también le vamos a colocar título 1. Seguidamente tenemos un subtítulo al cual le vamos a colocar que es un título 2. Para que podamos ir observando el cambio, vamos a ir a la pestaña Vista y seleccionar panel de navegación, para que entonces podamos observar que conforme vayamos agregando los títulos y subtítulos, se me van a ir colocando aquí en la parte de navegación de títulos. Entonces, continuando con nuestro documento, vamos a ir al primer subtema. Este sería, como podemos observar, el tema principal es la computadora y tenemos el subtítulo de las partes de la computadora y unos subtemas que corresponden a las partes de la computadora. Entonces vamos a colocarle al primer subtema título 3, porque de esta manera se va a ir creando nuestra tabla de contenidos de modo ascendente. De esta manera hemos colocado todos los subtítulos y subtemas con el estilo de texto título 3. A continuación, como podemos observar que conclusión sería un tema principal también, entonces vamos a colocarle igual título 1. Podemos observar entonces en la pantalla de la computadora que en la parte izquierda tenemos el título principal, los dos títulos principales al inicio de introducción y computadora, y seguidamente tenemos el subtítulo de las partes de la computadora. Luego tenemos los subtemas y regresamos nuevamente a un tema principal. De la misma forma hacemos esto con fuentes de consulta y le colocamos título 1. De esta manera es como podemos agregar títulos y subtítulos o subtemas a una investigación, para que luego al querer crear una tabla de contenidos o el índice, automáticamente se nos genere la tabla de contenidos. ¿Y cómo la vamos a colocar en nuestro documento? Regresamos entonces a donde debería de crearse nuestra tabla de contenidos. Para insertarla vamos a ir a la pestaña referencias, en la parte izquierda tabla de contenido, y vamos a seleccionar la primera, la que se crea automáticamente. Vamos a borrar esto. Entonces podemos observar en nuestra pantalla que a continuación se nos ha creado nuestra tabla. Vamos a corregir algo acá. Vamos a hacer unas correcciones y vamos a dejar introducción en una sola hoja. Y como podemos darnos cuenta, la portada en este caso no toma un número en sí en nuestra tabla de contenidos, porque solamente es la portada. Entonces iniciamos con la tabla de contenidos, que es la página, en este caso número 1, y luego nos vamos a la introducción. Entonces, ¿para qué nos sirve crear la tabla de contenidos? Por ejemplo,
Yo quiero ir a donde está la información del monitor. Presiono en mi teclado Control y en mi mouse clic y vamos entonces a donde está la información de monitor. Podemos observar entonces que la tabla de contenido me sirve para crear un vínculo entre la información que yo tengo y el índice o la tabla de contenidos que he creado.